Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, retomando a nossa aula, hoje com a Ana Patrícia Montoya, a quem eu já agradeço. É uma alegria ter a Ana aqui, uma colega que eu admiro demais e que também tenho muito afeto, por quem tenho muito afeto. E queria, antes de passar para o Ivo, que vai fazer a apresentação da Ana, queria já convidar todo mundo que está aí, dizer que, com muita alegria, eu recebi uma devolutiva do professor Santiago de Castro Gomes, que deve estar conosco no dia 27 de novembro, às 5 horas da tarde. Se tudo der certo, nós faremos o evento por meio do Facebook, do YouTube, do canal da FAO do YouTube, com a participação do público pelo chat. Então, já fica aí, todo mundo fica convidado. Em último caso, faremos nesse mesmo esquema aqui. Mas, se tudo der certo, né, eu acabo de pedir aí a possibilidade, a gente tem que avaliar se as janelas do canal da FAO estão disponíveis, e a nossa tentativa é fazer pelo canal da FAO como um evento do grupo de pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, com a participação de outros membros do grupo. Então, assim que a gente tiver tudo confirmado, nós vamos fazer aí os cards de divulgação. Então, eu já comunico a vocês, já deixo o convite e também peço que todos aqui, participantes da disciplina, auxiliem na divulgação, porque é uma alegria muito grande para a gente poder ter um dos expoentes aí desse debate contemporâneo do pensamento decolonial falando conosco no campo da arquitetura e do urbanismo. Bom, então, dando início aqui aos nossos trabalhos de hoje, eu devo informar novamente que essa sessão está sendo gravada e que, para isso, contamos com a concordância de todos, em especial da Ana Patrícia Montoya, que é a nossa palestrante de hoje. E aí eu já vou passar a palavra ao Ivo, que vai fazer a apresentação da Ana, e na sequência ela começa com a exposição, para que depois nós façamos o nosso debate, como tem sido o costume. Ivo, está com você. Bom, então também queria dar boa tarde a todos. Ana, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Es un gusto muy grande reencontrarte otra vez, aunque sea así virtualmente, ¿no? Bom, então a gente agradece muito a presença da professora Ana Patrícia hoje aqui no nosso curso para falar de arquiteturas participativas na América Latina, né, do pós-guerra ao século XXI, um tema que vem complementar e aprofundar os debates que as professoras Silvia Arango e a Anaí Balén já colocaram nas duas últimas semanas, recuperando também a experiência do PREV, como vocês devem ter visto no texto que a Ana recomendou para a leitura, né, mas, claro, a partir de uma visada particular. Ana Patrícia Montoya Pino é mestre e doutora em arquitetura pela UNAL, a Universidade Nacional da Colômbia, e formada arquiteta pela Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, onde também foi professora. Atualmente é docente da UNAL, ligada ao Instituto de Estudos Urbanos, um grupo interdisciplinar que tem como objetivo central contribuir na compreensão das dinâmicas urbanas colombianas. Ela também foi professora na Universidade Jorge Tadeu Lozano, em Bogotá, e tem atuado como professora convidada na Universidade Autônoma do México, a UAM, e aqui na FAUSP, onde nós já tivemos o prazer de recebê-la algumas vezes. Sua área de pesquisa é a história e a teoria da cidade e da arquitetura na Colômbia e na América Latina, especialmente em temas como habitação estatal, a marginalidade urbana e a sua relação com os territórios e os fenômenos urbanos contemporâneos. Realizou instâncias de pesquisa no Centro de Documentação da Arquitetura Latino-Americana, o CEDODAL, em Buenos Aires, e na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. É autora do livro Vivienda Moderna em Colômbia, Centro Urbano Antônio Nariño, de 2004, e também é autora de diversos artigos e capítulos de livro, entre os quais eu destaco aqui apenas os mais relacionados ao tema da habitação, como El Centro Urbano Antônio Nariño, um novo conceito de vivienda e vida urbana, que está em Urbanismos número 2, Áreas Residenciais em Bogotá, de 2007,
un ejercicio de interpretación histórica a las unidades vecinales en América Latina en Textos 20, doctorado en Arte y Arquitectura, Ideas en Decantación, de 2009, La vivienda social apropiada, una reflexión del futuro de la vivienda social en América Latina, Textos 14, Documentos de Historia y Teoría, de 2006, Vivienda sana como factor de progreso, ideas del arquitecto Eugenio Baroffio en Eugenio Baroffio, Gestión Urbana y Arquitectónica, 1906-1956, de 2010, y La vivienda comunitaria, una opción del Estado, Vivienda y Planificación y Reflexiones en los Congresos Panamericanos de Arquitectos, Vivienda Popular, Fichas de Barrios Construidos y Vivienda Digna para el Pueblo, un ideal peronista. Todos estes últimos publicados no livro La Habitación Popular Bonairense, 1943-1955, na série Aprendendo em la História, de 2011. Bem, Ana Patricia, entonces otra vez es un gusto tenerte aquí entre nosotros. Te agradecemos muchísimo tu generosidad, tu disponibilidad, de pasar esta tarde de viernes aquí con nosotros. Y entonces tienes la palabra. Gracias. No, por favor, Nilce, Ivo, mil gracias antes por haberme invitado. Pido excusas a todos por hablar en español. Sí, voy a tratar de hacerlo despacio, para no tener mayor problema. Pues nada, el tema de la arquitectura participativa, pues si bien mi tema fundamental pues es la vivienda estatal en América Latina, esto ha sido un tema que he venido trabajando en dos dimensiones. Uno, con el tema del SIMBA, que bien Nilce es conocedora del tema y hace parte precisamente de ese proyecto de investigación, sí, que estamos desarrollando de manera conjunta, por un lado, pero por el otro, otra investigación que también creo que alcanzará a salir publicada el próximo año, que tiene que, por lo menos en una exposición, que tiene que ver con los procesos participativos contemporáneos, ¿no? Entonces, un poco hice un mix de todo esto cuando Nilce me invitó y me contó pues de este curso. Y pues bueno, yo realmente lo que propongo es hacer una mirada más que particular, bien panorámica, un poco como para contextualizar en este tema en el caso latinoamericano, y poder entender la complejidad que tiene para poder abordarlo. Sí, que no es tan simple, precisamente, entonces más que respuestas, espero dejar bastantes dudas y bastantes preguntas y confusiones, si se quiere, porque pues el tema lo amerita, ¿no? Entonces, no sé, Nilce, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cómo que 50 minutos? Algo así, un poco más, un poco menos, como quieras. Ok. Yo creo que, bueno, entonces voy a compartir desde acá, espero no haya problema. Un minuto. Me dicen, por favor, cuando... Ya está. Ya está, ahí está. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, no, yo sí, más que entender esto como una presentación magistral, ni mucho menos, yo diría que si da pie en cualquier momento a una intervención de ustedes, o de Ivo o de Nilce, pues bienvenida, porque creo que eso, todo lo contrario, ayudaría precisamente como a la discusión misma, ¿no? Bueno, yo pensaría iniciar precisamente por plantear, hablar de arquitectura participativa es complejo en la medida en que tiene muchísimas aristas que lo definen, ¿no? Para muchos, de una manera muy ágil, diría yo,
hablan de procesos participativos solo como una clara reacción a las pretensiones de los CIAM. Es muchísimo más complejo que esto, ¿no? Hablar de procesos participativos es tener en cuenta muchísimos temas, por ejemplo, los panoramas políticos, los panoramas económicos, los mismos panoramas sociales, ¿sí? Las lógicas poblacionales, los instrumentos de implementación que se han ido dando de manera distinta en cada uno de los momentos históricos, las metodologías que se han también aplicado, que también se han ido transformando en el tiempo, y los actores mismos, ¿no? Entonces, si uno pone todos estos componentes sobre la mesa, complejiza bastante el hablar de participación en arquitectura, ¿no? Y pues esto, sumarle los distintos niveles de participación y, las distintas lógicas de las ideas de las distintas ideas de desarrollo, ¿no? Que está bastante ligado precisamente a estos procesos de participación, ¿no? Entonces yo pues con esto parto inicialmente de unos 3 afirmaciones como punto de partida que se me hace que es importante. Lo primero es plantear precisamente que los procesos participativos son procesos históricos en América Latina, ¿sí? Y precisamente comprender su lógica es complejo en la medida en que tiene muchísimos componentes que lo definen, ¿sí? Y pues como decía hace un momento, pues está relacionado con una serie de panoramas y de circunstancias puntuales que la definen, ¿no? Entonces, esto es lo primero, a partir del hecho que son procesos históricos en América Latina y que no son reacciones solamente a situaciones puntuales, y que tampoco pues es un tema solo de la segunda mitad del siglo XX. Lo segundo es que habrían 2 temas allí importantes para su comprensión. El primero, yo diría que se trata de la relación que existe entre la conformación de comunidades, la idea dentro de estos procesos, la idea de conformar comunidades, ¿sí? Y los modelos de participación relacionados con sus mecanismos, obviamente, ¿sí? Y su relación con la noción de informalidad. Este tema de informalidad en América Latina, que seguramente ya lo habrán tratado acá en el curso, es muy importante tenerlo en cuenta porque es un punto de partida importante para la relación de esta idea. Entonces, comunidades e informalidad son 2 grandes temas que son allí importantes a tener también en cuenta en el momento de hablar de procesos participativos. Y pues obviamente dentro de ese marco, otra situación allí a resaltar es la idea de construir identidades. Uno diría, pero construir, pues en muchas situaciones, sí, de grupos sociales, de pequeñas comunidades, inclusive ya construidas o que se están constituyendo precisamente en ese momento, porque parten de la lógica de la heterogeneidad, ¿no? Entonces, esta idea de la comunidad, 1, 2, la informalidad, y 3, la idea de construir identidades, están muy ligadas precisamente a todos estos procesos, ¿no? Y en esa medida, pues un tercer punto, sí, es que estos procesos participativos están directamente relacionados con las ideologías de cada momento histórico, ¿sí? Entonces, no podríamos generalizar, si bien uno podría tener unos lineamientos generales para poder entender estas lógicas, habría que bajarlos, digo yo, bajarlos al momento histórico y entenderlos a partir de estas lógicas particulares, porque sí encuentra uno cierta transformación en el discurso, ¿no? Entonces, partiendo de este tema, de estos 3 primeros puntos,
Yo lo que propongo es que veamos este tema de las arquitecturas participativas a la luz de una periodización. Cuando uno hace periodizaciones, pues las fechas son un arma de doble filo, ¿no? Pues porque no son unos límites, no son unas fronteras tal cual, sino que son bastante efímeras, si se quiere, ¿no? Cuando uno habla de 1940, 1970, pues es por marcar igual una fecha, pero realmente entre una y otra hay una porosidad muy fuerte que determina siempre unos antes y unos después, pero un poco como para marcar, pues, dar un punto de partida y marcarlo, pues, lo definí en estos cuatro momentos, ¿no? Finales del siglo XIX, 1940, sí, 1940, 1970, 70, 2000, 2000, 2015. Dudé mucho entre el 2000, sí, o 1999, por eso lo pongo allí en rojo, porque es un periodo, es una década de una transición importantísima en temas de gestión, en arquitectura y en temas de gestión a la hora de pensar la ciudad, que están íntimamente ligados con estos procesos de participación, ¿no? Entonces uno podría en algunos casos medirlo solamente hasta más o menos en 1990, pero en otros casos, dependiendo del enfoque, pues irse hasta comienzos de siglo. Entonces por eso lo pongo ahí entre paréntesis y hago la salvedad. En estos cuatro periodos, pues la idea es poder revisar estos procesos participativos a la luz de las intenciones, cuál es el panorama de ese momento y en ese panorama, ¿sí? Cuáles son las intenciones que se generan como punto de partida para la presencia de estos procesos participativos, ¿no? Los actores, las instituciones que están allí y pues algo muy importante que marca también la presencia de los procesos participativos son los discursos que hay detrás y que los fundamentan y que permiten concebirlos y explicarlos, ¿no? Yo pues marco este punto de partida pues del siglo XX, pero de todas maneras hay que hacer la salvedad que nuestros procesos participativos en América Latina tienen una presencia histórica, como lo dije ahora, y pues uno podría hablar de la minga en las comunidades indígenas como uno de estos puntos iniciales y arraigados en la historia de América Latina, que ese es un mecanismo que todavía persiste en nuestras comunidades, ¿no? Pero bueno, entonces, si estamos de acuerdo, podemos comenzar como con esta periodización que propongo. En el primer periodo lo marco como finales del siglo XIX, 1940. 1940 porque si bien un tema antes de, los procesos participativos en América Latina han estado muy ligados también al tema de la vivienda. Y esa es una salvedad que no hice también ahora. A los temas de vivienda, ¿no? Pues por muchas razones, entre otras porque el tema de vivienda para nosotros ha sido crucial históricamente, ¿sí? Y ha tenido una fuerza muy importante a partir del siglo XX, sobre todo desde la década de los años 40, cuando las instituciones comienzan a determinar su papel allí de manera declarada, ¿no? Aunque pues obviamente que la vivienda estatal pues se viene trabajando desde finales del siglo XIX y en algunos países y en otros a comienzos del siglo XX en términos estatales, ¿no? Entonces, por eso también esta periodización relacionada un poco con los temas de vivienda, ¿no? Hay un tema aquí importante que motiva todos estos procesos también de participación en este momento y tiene que ver con los temas de higiene muy relacionados con la producción de barrios obreros, ¿no? Y pues entonces aparecen instituciones allí privadas, pues asociaciones de beneficencia, obviamente, pero también
aparece la Iglesia, y la Iglesia Católica a partir de las asociaciones sociales católicas, ¿sí? Que son muy comunes en América Latina, y muchos de ellos teniendo detrás a la comunidad jesuítica, ¿no? Las asociaciones obreras o los círculos obreros, que también son muy comunes en este periodo en América Latina, van a conformar o a establecer una relación muy cercana con las sociedades mutualistas, ¿sí? O las cooperativas, que no se dan de la misma manera en todo el territorio latinoamericano, pero que sí uno puede entender unas lógicas particulares allí, ¿no? Y el sentido final de todo esto es por un lado, la asistencia social, ¿sí? Al pobre, desvalido, hay que asistirlo, pero también está esta idea del proyecto moral, y es un proyecto moral que da cuenta de un orden moral, político y social por esta nueva clase de personas, de población urbana, que son los obreros, ¿no? Si uno esto lo puede ejemplificar de una manera muy clara con los barrios obreros que se construyen a lo largo de nuestras ciudades por las comunidades de la Iglesia Católica, ¿no? Que están detrás impartiendo de alguna u otra manera orden y estableciendo unas lógicas de habitabilidad al interior, que eso implicaba establecer unas lógicas muy claras dentro de estas pequeñas comunidades, ¿no? Y pues eran barrios que pues en muchos de los casos eran construidos también por parte de las comunidades mismas, ¿no? Entonces había un soporte técnico también allí, y una ayuda y una participación de las comunidades en la producción de estos barrios, pero al mismo tiempo en acompañarlos de un proyecto social, ¿sí? Un proyecto social que en algunos de los casos estaba muy ligada al tema de la producción. En la parte de abajo uno puede ver, por ejemplo, cómo existieron en el caso de Medellín, que fue una ciudad bastante próspera a comienzos del siglo XX en términos industriales, cómo la comunidad de industriales a partir de sus fábricas generaban lo que se llamó unos patronatos, y patronatos que eran resultado de la necesidad de tener controlada esta población que venía desde afuera, ¿sí? De las poblaciones cercanas y más pequeñas de la ciudad, atraídos por esta dimensión pues industrial de la ciudad, ¿no? Entonces eran patronatos en este caso, por ejemplo, para obreras de la fábrica, y eran lugares de habitación, viviendas, en donde la misma Iglesia Católica establecía ciertas lógicas participativas de ellas frente a la construcción de esa pequeña comunidad, y educación y control y moral y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto para decir que como lo dijimos al comienzo, existen muchos niveles de participación, ¿sí? La participación no es solamente exclusivamente en términos arquitectónicos, en la manera de construir o de autoconstrucción de las arquitecturas mismas, sino en las maneras de habitarlas, uno, y dos, de los proyectos sociales que dentro de ellas mismas, dentro de estas mismas comunidades se generaban, y pues obviamente lo que esto implicaba en pequeñas construcciones de equipamientos comunitarios también propiciados por las comunidades mismas, ¿no? Entonces, el origen de estos procesos participativos son muchos, ¿no? El caso de las uniones populares católicas, que pues esto estuvo por toda América Latina igual muy fuerte en las primeras décadas del siglo XX, y pues esto se vio materializado en la construcción de barrios, ¿no? Este es un ejemplo al lado izquierdo de un concurso que se hace para casas obreras,
con un tipo de participación, porque no fueron procesos completamente de autoconstrucción, pero sí con un nivel de participación de las comunidades que estarían allí bajo esta ala de orden católico que había detrás. Y los que aparecen allí es el barrio, las imágenes amarillas son el barrio Villa Javier en Bogotá, que es precisamente auspiciado por un sacerdote jesuita, ¿sí? Y auspiciado por la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros. Este fue un proyecto que sí se hizo de manera participativa. La comunidad terminó en una porción muy grande del proceso construyendo gran parte del barrio, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un barrio que genera una comunidad cerrada en sí misma con sus propias lógicas sociales y de relación a su interior, todo a la luz de establecer estos órdenes sociales de los que estoy haciendo mención, ¿no? Otra manera de participación en este momento son las mutualidades. Las mutualidades también fueron un tema reiterado en América Latina, ¿sí? Mutualidades que eran unas especies de cooperativas o grupos, ¿sí? Con unos temas en común en estas personas, intereses comunes, ¿sí? Que se veían representados en algunos logros. En este caso, la presencia de barrios fue muy importante. Esto es un barrio que se construye en una ciudad acá en Colombia en la década del 20, pero las mutualidades también tenían que ver con temas financieros, ¿sí? Con asociaciones o con cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, miren cómo el tema de la participación comienza a tener unas complejidades adicionales que están muy ligadas a todos estos temas de gestión, ¿no? Entonces, por otro lado, las mutualidades, y está todo el tema de los movimientos cooperativos, que el que para nosotros es más conocido es el movimiento cooperativo uruguayo, que tiene orígenes en el siglo XX, pero que en el ámbito de la vivienda, porque uno puede, aquí enumeré algunas, ¿sí? Uno puede comprenderlos desde otras dimensiones, pero específicamente para el tema de la vivienda, comienza a tener fuerza es a partir de los años 60, ¿sí? Aunque antes ya se tenían algunos ejercicios, pero ya de manera declarada, digo yo declarada es porque tiene un soporte jurídico en el país, es desde la década de los años 60. Sin embargo, lo pongo en este periodo, aunque tiene una continuidad para el siguiente, porque establece una relación muy importante con la construcción de proyectos sociales, ¿sí? Y proyectos productivos. Y en esa medida la vivienda entra y la arquitectura y los equipamientos comunitarios que también resultan de estos procesos entran a ser parte de ese engranaje. No es un tema completamente aislado. Y esto define de alguna u otra manera también lo que planteaba al comienzo, que son los distintos niveles de participación y la integralidad de estos procesos participativos, ¿no? En la medida en que sea mucho más complejo y mucho más integral, estos procesos participativos permanecen en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante verlo de manera compleja. Entonces, ese es un primer periodo que uno podría tener como de preámbulo para lo que es más común para nosotros de los años 40 hacia acá. Entonces, segundo periodo podemos hablarlo de los años 40 a los años 70. Podríamos decir que aquí hay una situación bien distinta, y es que aquí hay unos intereses particulares y es de
concebir unas ciudades y unas sociedades modernas, ¿sí? Pues porque el medio y el contexto internacional, por distintas razones, pues lo está pidiendo a gritos, ¿no? Entonces, nosotros como países subdesarrollados, entre comillas, ya entraremos más adelante a mirar el tema del desarrollo, entramos en esta mecánica de pensarnos en países desarrollados, y uno de esos mecanismos es modernizar nuestras ciudades y, dicho sea de paso, modernizar nuestras sociedades, ¿no? La población se está volviendo una población urbana, y en esa medida aparecen de manera muy evidente los asentamientos informales, ¿no? Es un momento en donde el Estado se vuelve en ejecutor, ¿sí? En ejecutor de vivienda, ejecutor precisamente de resolver todas estas problemáticas y necesidades del pueblo, ¿sí? Pero al mismo tiempo existe esta idea de la capacitación o adiestramiento técnico, que está muy ligado obviamente a los temas pues del SIMBA, ¿no? Que seguramente con Nilce ya lo habrán tocado algo, ¿no? Y pues obviamente en este contexto aparece una situación importante que ya venía pues desde el periodo anterior, y son los temas de financiación. La financiación se vuelve un problema dentro de esta dimensión de la gestión de los proyectos, tanto en la arquitectura de manera particular como en la ciudad misma, ¿no? Entonces, claro, aquí en este contexto, la vivienda se convierte en el centro, en la solución de muchísimos problemas desde la sociedad, pero también problemas desde el contexto económico, ¿sí? Porque a partir de todas estas misiones económicas que se hacen a nuestros países, muchos de los resultados es, bueno, pero hay que replantear y planificar la economía de estos países, y uno de los resultados es precisamente la vivienda tiene que convertirse, por un lado es el grave problema de América Latina, ¿sí? Y en esa medida, como es el grave problema, pues invertamos la situación, y que ese gravísimo problema se convierta precisamente en el punto de partida del desarrollo económico, ¿no? Entonces la vivienda se vuelve en este periodo el centro desde muchas miradas, desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, claro, en este momento la institucionalización de la vivienda es muy fuerte, se crean muchísimos, ya existían obviamente en muchos países, pero se intensifica la presencia de instituciones estatales de vivienda, ¿sí? Y pues obviamente por todo el contexto latinoamericano político que se está viviendo tan complejo de posguerra, la presencia de Estados Unidos en América Latina es muy marcada, y uno lo puede evidenciar a través de muchísimas instituciones. Una de ellas, que solamente resalto una, es el SIMBA, y el SIMBA genera precisamente todos estos temas de experimentación, ¿sí? Y de capacitación y adiestramiento técnico, precisamente para la construcción y autoconstrucción desde las comunidades, ¿sí? En temas de vivienda tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y esto pues claramente tiene una repercusión en en la región, perdón, pues en América Latina, muy clara, ¿no? Que apenas estamos como tratando hace muy poco tiempo de volver a sacar a flote como todas estas ideas del SIMBA un poco, para entender pues como el contexto. Y el otro punto, entonces ahí está, uno, la presencia del Estado, ¿sí? Y sus métodos. Dos, el SIMBA como un eje articulador entre esta dimensión y las lógicas privadas que comienzan a ser allí fuertes también. Y un tercer manera de aproximarse a estos procesos participativos son las cooperativas de vivienda, ¿sí? Que en muchos países pues no ha sido un modelo muy aplicado, pero el que sí ha tenido muchísimo éxito, y que ahora comienza a tenerse como referencia pues por toda su trayectoria histórica, es el caso de Uruguay, ¿no?
Entonces, todo esto a la luz de un propósito muy claro que es buscar bienestar colectivo, ¿sí? A la luz de un proyecto civilizatorio que viene desde el Estado y es un Estado en muchos casos muy relacionado con las lógicas de la Iglesia, ¿sí? Que tienen un fin último precisamente en esa lógica de la sociedad, de establecer una sociedad moderna, pues hacerlo es a partir de las implementaciones de órdenes sociales, ¿no? Entonces, para eso, pues los mecanismos fueron muchos. Yo establezco aquí algunos que se me hace que es importante tener claridad y es, por ejemplo, la diferenciación que se tendría que tener entre autogestión y autoconstrucción, porque son dos cosas distintas y en los procesos participativos tienen implicaciones y alcances de la comunidad bien distintos, bien marcados, que determinan unas lógicas también de los procesos mismos, ¿no? Los procesos de ayuda mutua, ¿sí? Y los procesos de adiestramiento técnico que también tienen unas precisiones muy particulares que habría que tenerlas en cuenta para poder entender estas lógicas de autogestión y de autoconstrucción, ¿no? Estas, pues obviamente, como lo acabo de decir, contenidas dentro de todos estos temas de laboratorio y de experimentación desde el SIMBA, ¿no? Esto marca allí también unas lógicas distintas entre lo que se concibe como lo colectivo y lo que se concibe como lo comunitario, ¿sí? Pues porque implica unas relaciones de cercanía en las mismas estructuras sociales y culturales muy particulares, ¿no? Y eso pues obviamente marca precisamente también la línea de las dos anteriores, la ayuda mutua y el adiestramiento y la autogestión y la autoconstrucción. En esa medida está definiéndose en ese momento una idea de desarrollo muy particular, pues porque tiene, y bueno, esto lo miraremos aquí más adelante, pero está esta idea de desarrollo concebido desde la dimensión económica y ahí aparecen distintas instituciones en el contexto, en este contexto, que van a pensar en América Latina precisamente desde esta idea de desarrollo y desarrollo económico, pero está el otro lado que es la participación comunitaria, que en algunos otros casos marcan una manera distinta de entender esa idea de desarrollo, ¿no? Entonces aparecen ideas alternativas a esta idea de desarrollo que comienzan a generarse de manera paralela, ¿no? Construí este cuadro también ya muy relacionado con la idea con el panorama de la vivienda en sí, por lo que les acabo de mencionar, porque estos procesos a lo largo del siglo XX han tenido en América Latina una relación muy cercana con los temas de vivienda. Entonces, para entenderlos, este panorama hay que tenerlo pues también presente. Todavía terminan siendo en países rurales, ¿sí? La población en 1950 es fundamentalmente rural, la población urbana apenas llegaba al 40%, las migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas comienzan a ser importantes, entonces por eso el tema rural sigue siendo un tema fundamental para las intervenciones participativas, para implementar estos modelos de participación en las zonas rurales en este momento sigue siendo muy fuerte, ¿no? Pero en la medida que va llegando la población a las zonas urbanas, pues empiezan a aparecer estos sectores informales, ¿no? Que cada vez, pues con unos porcentajes inferiores, obviamente, pero cada vez más presentes. Bueno, estos dos que siguen ya los planteé, pero lo importante aquí es entender cómo desde la política de la vivienda se concibe como un problema político, ¿sí? Y hay dos dimensiones distintas de esta vivienda y es la idea del derecho a la propiedad, ¿sí? Y también la idea del derecho al habitar. Cada una de ellas tiene una relación con las lógicas de gestión de la vivienda, ¿sí? En los distintos procesos también participativos. Esto lleva a pensar que la planificación en ese momento era una planificación dada a la luz de estas ideas del bienestar, ¿no? Entonces, el SIMBA, lo que les decía ahora, hay una presencia importante. El SIMBA tiene sede acá
acá en Colombia, en la Universidad Nacional acá en Bogotá. Entonces es un trípode muy fuerte entre el SIMBA como institución panamericana, el ICT como un soporte, una institución estatal colombiana de vivienda, sí, y la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, todos estos procesos de capacitación, acá hay unos ejemplos, ¿no? El lado izquierdo muestra las distintas opciones y tipologías de vivienda rural, ¿sí? Producida precisamente por el ICT en 1946, y en la parte derecha unos ejemplos precisamente de uno de los proyectos en zona rural en un departamento acá en Colombia, en el departamento de Antioquia, en el municipio de San Jerónimo, a finales de los años 50. Resultado de un grupo, de la presencia en estas zonas de grupos interdisciplinarios de distintos lugares de América Latina, trabajando con las comunidades y construyendo en todo sentido, de manera integral, desde su composición hasta la estructura misma de la vivienda en términos de su funcionalidad y de sus relaciones espaciales, pero al mismo tiempo con un soporte social desde la producción misma de la comunidad, ¿no? Y la presencia allí de distintas disciplinas fue muy importante para establecer estas lógicas, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto de partida muy importante para entender qué es esto de los procesos participativos. Y pues esto se dio no solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Ejemplos, están todos los trabajos que se hicieron de rehabilitación de tuburios en las periferias de las ciudades, y pues ejemplos de estos, bueno, acá solamente pongo dos ejemplos, que es Bello Horizonte en Bogotá y Siloé en Cali, que pues son proyectos pues bastante conocidos por Nilce, y seguramente pues ya los habrán comentado. Proyectos, insisto, donde la comunidad siempre está participando y tiene un alcance que es importante allí definirlo, ¿no? En este mismo momento, casi que para cerrarlo, está la Alianza para el Progreso, también una intervención deliberada importante allí de Estados Unidos, pero que nos genera a nosotros una situación muy particular en temas de autoconstrucción para muchos casos, y de creación de barrios a gran escala en nuestras ciudades, ¿no? Pues dicho sea de paso que pues ciudadelas Kennedy, barrios Kennedy, hay por montones en nuestras ciudades latinoamericanas, en Centroamérica y en nuestras ciudades del sur, ¿no? Hay casos específicos. Este es uno, el de Ciudad de Kennedy, que coincide en este momento precisamente con la presencia del SIMBA en Colombia. Entonces juegan allí también un papel importantísimo los procesos de autoconstrucción y de participación de la comunidad en este proceso, en este tipo de proyectos de gran escala, que vuelve y juega, genera otro alcance distinto de esa participación, ¿no? Es un momento precisamente de otro tipo de proyectos con otras lógicas y con otros tipos de gestión en América Latina. Este es el caso de Previ, que ya lo que veo ya lo han trabajado acá en el curso, y pues del cual tomamos pues la lectura para hoy. Creo que igual era una lectura que daba cuenta de una complejidad de componentes alrededor solamente de este capítulo, porque es solamente un capítulo del libro, y pues una serie de componentes políticos, económicos y sociales que van a dar pie a unas lógicas
arquitectónicas y espaciales de conformación del proyecto, ¿no? A la luz precisamente de la comprensión de estos, ¿cómo llamarlo? Como de las maneras de actuar y de habitar y de los modelos de gestión que se tiene en esta ciudad. Entonces es un proyecto importantísimo para entender también en este momento estas lógicas, porque confluyen una gran cantidad de componentes de distintas dimensiones y de distintas disciplinas que determinan la integralidad del tema, ¿no? De la misma manera, sin entrar en cada uno de ellos, insisto, los alcances de la participación son distintos, ¿no? Y pues obviamente el tema de las cooperativas de vivienda, ¿no? Bueno, esto es una exposición que se hace en 1995, ¿sí? En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Montevideo. Como temas de patrimonio, ¿no? Importante aquí desde finales de los años 60, cómo ya se vuelve un tema institucionalizado en el país a través de la formulación normativa de estos procesos, ¿no? Esto define un marco jurídico precisamente de la producción de viviendas de interés social en el país, y pues no puede uno hablar para este caso de viviendas con poca calidad arquitectónica, todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que esto es otro tema, otro ámbito que en este periodo vale la pena tener en cuenta, porque establece unas lógicas de organización y de gestión pues muy amplias y muy pertinentes para entender la integralidad del proyecto, del proyecto, de la participación como un proyecto, ¿sí? Porque en este caso está bien ligado, pues por un lado, a las necesidades de estas pequeñas comunidades o de estas pequeñas cooperativas, ¿sí? Pero por el otro lado están acompañadas de proyectos sociales de las mismas comunidades. Entonces creo que esto lo que hace es precisamente fortalecer y complementar esta dimensión integral de los procesos participativos. Este modelo de cooperativo en Uruguay pues ha tenido tanta fuerza que hoy en día yo la verdad no sé exactamente cuántas cooperativas existan en Uruguay, pero sí sé que son más de 200, 250, 300 cooperativas que existen ya como modelo, y en este momento pues tenemos un caso acá en Colombia que lo miraremos al final, lo citaré al final, que se está comenzando a mirar a partir del modelo cooperativo uruguayo y todo su modelo de gestión en términos participativos. En el ámbito arquitectónico uno podría decir que en este periodo existen varias discusiones. Yo separo esta discusión desde la arquitectura con otras discusiones, un poco como para establecer la diferencia y profundidad de la discusión, pero yo creería que es tan complejo que hay que verlos de manera conjunta, ¿no? En este momento es muy pertinente en América Latina las reflexiones de Giancarlo De Carlo en términos arquitectónicos, con la crítica que él está haciendo precisamente a la manera de caracterizar el proyecto desde el público, es decir, cómo la comunidad debe ser parte precisamente de estos procesos, y esto es un poco reacción por parte de él, pues él hacía parte de los congresos de los CIAN, entonces también es un poco la reacción del mismo desde su discurso hacia el contexto en donde está siendo inmerso, ¿no? Pero está también Sanoff, Henry Sanoff, norteamericano, con unos temas que tienen que ver con con entender el contexto como un tejido complejo y no simplemente como un tema de entorno inmediato, ¿sí? En esa medida, pues, dentro de estos procesos de participación comienza a ser muy fuerte para él y todo su discurso alrededor y los cursos que implementa en la universidad en ese momento, la comunidad y el control que la comunidad puede llegar a tener sobre el proyecto, ¿sí? Sin que el arquitecto pierda su autoridad como profesional. Entonces, allí encuentra uno como ciertas lógicas, ciertos puntos en común, que es la presencia
precisamente de la comunidad y la crítica hacia el papel del arquitecto, ¿no? Y esto, pues uno lo podría unir con la posición precisamente de John Turner, que termina es dándole, ¿por qué no?, todo el poder para los usuarios precisamente, ¿sí? Y en esa medida el arquitecto hace parte de esta situación y no puede desconocerla, ¿no? Ante la incapacidad estatal y el gran poder que él ve que tiene la comunidad, pues el desarrollo de la vivienda debe ser un desarrollo autónomo por parte de las comunidades a través de procesos de autoconstrucción en la periferia, ¿no? Estas discusiones... Estas discusiones marcan estas lógicas en términos arquitectónicos que, como bien digo, va a tener otro panorama en el siguiente periodo, que es 1970 y 2000, porque aquí este discurso arquitectónico va a estar de la mano de un discurso muchísimo más complejo a partir de otras disciplinas, ¿no? Aquí el déficit de vivienda sigue creciendo tremendamente y aparecen unos temas que no son nuevos en este momento, pero aparecen dentro de la discusión, y es el tema de la marginalidad y la pobreza urbana, ¿sí? Pobreza urbana entendida como un tema económico. En el periodo anterior la pobreza urbana era entendida como un tema espacial, ¿sí? Y de ahí es de donde viene esta idea de centro y periferia para entender nuestras ciudades, mientras que aquí entender la pobreza hay que entenderla desde la dimensión económica, y en esa medida la vivienda es un instrumento de desarrollo económico, ¿no? Y en todo ese discurso es que se enmarcan los procesos participativos, ¿no? Entonces, pues tienen fuerza las cooperativas de vivienda, tienen fuerza las centrales nacionales de vivienda, muy relacionados con temas socialistas, ¿sí? El sector privado, pues obviamente comienza a aparecer porque esta idea del Estado ejecutor pasa a un segundo plano, y en la medida en que hay que desarrollar económicamente los países, el sector privado comienza a emerger de una manera muy notoria, y es evidente la presencia de ONGs que trabajan en temas de hábitat y temas de vivienda, ¿no? Hay un sentido allí, y es precisamente en esta lógica de asentamientos informales, los procesos participativos adquieren muchísima fuerza. Los procesos de autogestión a partir de las mismas comunidades están muy presentes en este momento, y pues obviamente las asociaciones y las acciones comunitarias comienzan a generarse de una manera notoria, y pues dicho sea de paso, está todo este tema alrededor de la Iglesia Católica a través de la teoría de la liberación, también ahí haciendo presencia dentro de este discurso y marcando unas líneas de pensamiento allí muy fuertes en las academias sobre todo, ¿no? Y pues obviamente en las comunidades pues localizadas en ese momento, concebidas solamente pues como en las periferias, ¿no? Entonces, estos mecanismos de los que hablábamos ahora comienzan a ser muy fuertes acá. Los temas de autogestión, de autoconstrucción, de ayuda mutua y de participación comunitaria, ¿sí? Pero aparecen paralelo a esto también unos instrumentos con los cuales el Estado comienza a generar estas lógicas, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, el tema de los lotes con servicios, la vivienda de crecimiento progresivo o las viviendas productivas, ¿sí? Comienzan a ser instrumentos precisamente para que esta participación de la comunidad en estos procesos se dé, ¿sí? Aquí es donde traigo a colación de manera más clara el tema del desarrollo y esta idea de desarrollo periférico que Arturo Escobar plantea en sus textos, ¿sí? Como muy relacionado con los temas de las economías formales y las economías informales, ¿no?
Esto en el marco pues de la vivienda, este es un periodo bien distinto porque aquí el Estado ya deja de ser ejecutor, pasa a ser un Estado regulador. Nuestros países ya son unos países urbanos, aunque todavía están en transición, pero ya son urbanos. Los desplazamientos son más de ciudades a ciudades. En esa medida las ciudades intermedias adquieren fuerza y estos procesos participativos se van viendo de una manera más marcada en ciertas escalas de ciudades que en otras, ¿sí? Y los sectores informales en nuestras zonas urbanas van creciendo. El tema aquí ya no es tanto del bienestar colectivo como tal, sino todos los temas de hábitat y de asentamientos humanos. No es, pues, por ende, la lógica, por ejemplo, de la presencia de hábitat 1, 2 y 3, ¿sí? Desde finales de los 70, en el 76, y como les decía, la pobreza urbana se vuelve un tema económico, ¿sí? Y pues en esa medida la presencia del sector privado, ¿no? Entonces la dicotomía aquí entre lo informal y lo formal comienza a tener mucha fuerza y desde el Estado los temas de mejoramiento de la vivienda y de mejoramiento barrial. En esos dos instrumentos que se tienen para planeamiento de las ciudades, mejoramiento de vivienda y mejoramiento barrial, es donde se enmarcan la presencia de estos procesos participativos de las comunidades, ¿no? A la luz de una cosa compleja que fue en ese momento y fue la necesidad de reconocer todos estos asentamientos informales como dentro de la ciudad formal. Y esto trae consigo pues toda esa idea de los títulos de propiedad, ¿no? Que es muy, muy notorio a finales del siglo XX, después sobre todo en algunos países es más marcado en la última década del siglo XX. Y pues obviamente que esto genera unas políticas de vivienda a la luz de uno, del mejoramiento, dos, la regularización de lo informal, ¿sí? Y en esa medida es que aparece la comunidad como parte de ese proceso de gestión, ¿sí? Y pues obviamente los derechos humanos entendidos como las necesidades básicas. Y pues obviamente aquí existe unos temas de planificación mucho más participativos por la lógica del contexto del que estamos hablando. Aquí esto era lo que les decía de los discursos, hay tres temas, más que tres autores, tres temas, porque hay muchos autores, solamente los relaciono con tres, que son muy importantes a tenerlos en cuenta, entre otras porque son de otras disciplinas y están estableciendo unos discursos paralelos a los arquitectónicos. Nosotros en esa medida pues hemos sido, yo no sé, pues, bastante limitados si se quiere en no ver estos discursos arquitectónicos relacionados de una manera mucho más fuerte con los discursos que los apoyan, entre otras, porque es una manera de entendernos nosotros mismos desde la arquitectura, ¿no? Entonces, el primer tema tiene que ver con la informalidad como alternativa. En este periodo, la informalidad, hay una línea de pensamiento que concibe precisamente esta informalidad no como una cosa terrible que le está haciendo daño a las ciudades, sino que es una manera distinta y en esa medida se convierte en una alternativa. Y esto bien relacionado con los temas de marginalidad. Pues aquí pues no hay necesidad de hablar de él, es Aníbal Quijano, pues que ustedes lo habrán trabajado, pues obviamente más que yo, pero desde sus lecturas, desde la sociología y desde estas teorías políticas, inclusive pues es un personaje que pasa por la CEPAL y que se encuentra con todas estas lecturas desde la economía, el desarrollo económico pensado desde allí y pues lo confronta allí pues como bastante, ¿no? Entonces él plantea esta idea de la marginalidad como una condición de la ciudad latinoamericana, ¿sí? Y está definida a partir de la estructura de relaciones, por explicarlo más o menos, ¿no? Y establece unas características y unos componentes de esa marginalidad. Cuando uno entiende esto, entiende muchísimo, de una manera mucho más clara, las lógicas de los procesos participativos. Entonces, él habla a grandes rasgos de que estos temas de marginalidad, de estas comunidades marginales, tienen ciertas características. Por un lado, existe una jerarquía
en su organización. O sea, existe una planificación al interior de sí misma, que tienen unas células que las constituyen. Él habla de la familia, pero realmente en sentido, no sabría decirlo si es en sentido amplio o la idea de familia estructurada como se tenía en este momento, pero lo que sí era que le daban esta unidad, le daban un sentido a la lógica de estos grupos sociales que estaban caracterizados por su línea horizontal y no vertical, ¿no? Que son unas agrupaciones sociales relacionadas normalmente con las áreas ecológicas marginadas, ¿sí? Están conformadas por una población heterogénea y claramente estratificada en su interior, y que sus maneras de relacionarse y de comunicarse no son sino otra cosa que respuesta a esas necesidades de supervivencia y de defensa, ¿no? Entonces, y que en ese contexto el tema de género y los lugares de procedencia marcan un tema allí fundamental. En esa medida se enmarcan estos procesos, entendiéndolo a partir de estos componentes de los que él habla, que se deben comprender en los términos de marginalidad. Por un lado, entender el polo marginal económico, ¿sí? Y el polo cultural marginal a la luz de esta o economía global o cultura global, ¿sí? Pero no es que sea una independiente de la otra, sino que hacen parte de la misma, ¿sí? Pero una no es mejor que la otra, simplemente son lógicas distintas, ¿sí? Son estructuras de relaciones sociales y económicas productivas distintas, y que en esa medida es que habría que comprenderlo para entender que la participación en estas comunidades son su estructura de poder, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de procesos participativos, claramente está hablando en términos políticos, ¿sí? Es una posición política clarísimo, ¿no? Y cómo estos procesos se convierten en unos procesos de diferenciación y de organización dependiendo de sus intereses. Y cómo esto, pues obviamente siempre se ha estado relacionando con todos los temas de cultura de la pobreza, ¿no? Se me hace muy interesante cuando él plantea lo que pongo entre comillas abajo, y es por qué los estados latinoamericanos han desarrollado políticas asistencialistas para los marginados urbanos, como la promoción popular, la cooperación popular, la acción comunal, el desarrollo comunal, etcétera, ¿sí? Todas bajo las doctrinas de desarrollo de la comunidad y de participación popular, ¿cierto? Entonces, en el marco de estas lógicas, pues él termina preguntándose de si es tan malo para la ciudad, ¿sí? ¿Por qué persiste? ¿Por qué sobrevive esta lógica? ¿Sí? Un poco tratando de entender que hay que entenderlo es no como como una situación mala, perversa, sino como otra lógica de la cual las ciudades latinoamericanas deberían comprender para poder trabajarla de manera distinta. Primer tema. Segundo tema, los procesos participativos, pues, de la ciudadanía en la vivienda informal, ¿no? Y esto, pues, a partir de John Turner, en donde habla precisamente de el término de la vivienda, lo comprende él como una idea de proceso. Y en esa medida, esta idea de proceso está directamente relacionado con las ideas, por un lado, de desarrollo y de desarrollo autónomo, de las comunidades mismas a través de la autogestión, ¿sí? Desarrollo relacionado con la idea de los costos sociales y de la prioridad, de la necesidad de priorizar los costos sociales sobre los costos materiales, ¿sí? Y la necesidad también de entender esto de manera integral, como una cuestión integral, es decir, donde participan unos actores, existen unas realizaciones, pero a partir precisamente de las responsabilidades de estas comunidades. En otras palabras, la vivienda la ve como un valor de cambio,
sí, perdón, la vivienda entendida como un valor de cambio se convierte en una dimensión paralela a eso que él establece como la vivienda como un valor humano y social. Y en esta idea de valor humano y social es que se enmarca todas estas ideas de desarrollo autónomo, ¿sí? Y a partir de estos procesos participativos que los enmarca es precisamente fundamentalmente en la autoconstrucción. La gente sabe cómo vive, cómo crece y en esa medida, pues las viviendas por autoconstrucción son más lógicas en la medida en que pueden crecer en el tiempo, dependiendo del factor humano y social de las comunidades que las habitan, ¿no? En esa medida, pues esos modelos de decisión y de control los establece entre dos polos, entre los usuarios y entre el Estado mismo. Dependiendo de cómo se aplique cada modelo, pues la presencia fuerte de la comunidad estará en uno o la presencia fuerte de la comunidad, perdón, del Estado estará en otro, ¿no? Y pues obviamente, pues como todo esto, la conciencia de todo esto debe repercutir sí o sí en las políticas públicas. Pues si uno lo mira retrospectivamente, pues cosa que no ha sucedido, ¿no? Tercer tema es el que lo que plantea Arturo Escobar, antropólogo, ¿sí? También radicado en Estados Unidos, de cómo esto debe pensarse precisamente desde el concepto de desarrollo, desde el discurso que en América Latina hemos tenido de la idea de desarrollo, ¿no? Y pues obviamente, como todos lo sabemos, pues él lo enmarca precisamente como esta idea de un invento del siglo XX, puede ser todo un tema de posguerra, ¿sí? Entonces el tema del desarrollo y del tercer mundo son inventos de posguerra, pues el resultado pues como de todas estas lógicas y presencia fuerte de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, lo que él termina diciéndonos es relacionado con esta idea de las economías formales e informales, es que el desarrollo desde esta idea económica formal, de lo formal, que es donde está enmarcado esa idea de la economía global, tiene casi que dentro de su misma estructura esta idea de un desarrollo, ¿sí? Que está dado por las lógicas informales, que dicho sea de paso que en el contexto nuestro, cada vez es más fuerte y cada vez es más amplio y más numeroso todos los temas relacionados con la economía informal versus la economía formal, ¿no? Casi que en este momento la informalidad es una decisión en sí misma. Entonces, lo que él plantea acá es que debería pensarse como otro tipo de desarrollo y en esa medida vuelve y juega, todos estos temas de procesos participativos, de modelos de gestión participativa se enmarcarían en esta disyuntiva entre desarrollo económico o economía global y desarrollo periférico o ese otro tipo de desarrollo a la luz de los temas de informalidad. Pues esto pues es claramente, en América Latina hay muchos casos de barrios generados por autogestión, no necesariamente autoconstrucción. La autoconstrucción está inmersa dentro del proceso de autogestión, ¿no? Entonces, muchos ejemplos. Yo acá pongo estos tres y todo lo que ha generado posteriormente para que los hagan parte de la ciudad misma. El del lado izquierdo es Villa Descomposición en Buenos Aires. Eso es bastante complejo, uno porque está muy cerca de una importante zona de la ciudad, pero todo el proceso de generación en sí misma, muy largo en el tiempo, es importante conocer. Otro es Villa El Salvador en Lima, al cual estuvo muy ligado Aníbal Quijano en todo su proceso de autogestión y pues es así su importancia que pues en finales de los 80 este sector de la ciudad pasó a ser uno de los distritos pues de la ciudad.
Y pues el barrio Policarpa, Salabarrieta en Bogotá, ¿sí? Que es otro ejemplo de proceso de autogestión con una gran cantidad de situaciones complejas, políticas, policivas, etcétera, etcétera, bajo organizaciones, en este caso de la Senaprop, con todas unas raíces marxistas allí, que complejizaban el panorama de la ciudad en ese momento. Entonces, entender estos temas desde ese discurso, desde la arquitectura en ese momento, tienen que ver con las ideas de la metodología de la participación. En arquitectura en esta época es muy fuerte el tratar de entender, metodológicamente qué estaba pasando con estos procesos, ¿no? Entonces, cómo era la gestión, qué es eso del diseño participativo, comienza a tener fuerza allí, esto dentro de la construcción del proyecto mismo, ¿no? Marco aquí otra vez a Sanoff, pero traigo a Jeremy Till como un personaje que entra a hacer una crítica fuerte de todos estos temas de la arquitectura participativa como un imaginario, ¿no? Más como una ilusión desde el arquitecto mismo y cómo esta participación tal no existe, porque lo que él está definiendo es que la comunidad acepta las decisiones que sí o sí son tomadas desde los postulados del desde la profesión, desde los arquitectos, ¿sí? Y que de alguna u otra manera se camufla con estas metodologías participativas, ¿sí? Y que eso lo que de alguna u otra manera está sucediendo es que elimina este papel del arquitecto y da todo papel a la comunidad dentro de estos mismos procesos, ¿no? Entonces miren que si uno marca el discurso de otras áreas, inclusive, por ejemplo, se me olvidó mencionar al mismo Milton Santos con estas ideas de pobreza urbana desde su formación como geógrafo. Si uno marca esa línea del discurso, es muy distinta a la línea del discurso que se establece desde la arquitectura misma, ¿no? En este periodo hay otros ejemplos de acciones participativas que vale la pena mencionar. Yo solamente acá nombro dos. Uno tiene que ver con la comunidad tierra en Argentina, que son experiencias de grupos que se aíslan de profesionales y de distintas áreas, de otras disciplinas, se aíslan para poner a prueba una serie de discursos que tienen de manera conjunta y pues el resultado de esto pues hay arquitectura, ¿no? Arquitectura de distinta índole. En uno de los casos es el tema de la tierra y cómo puede ser trabajada de manera conjunta por la misma comunidad. Entonces, detrás de esto están todas las ideas de Claudio Caveri, pero también está el caso de Ciudad Abierta en Valparaíso y todas sus implicaciones que esto ha tenido también en términos de la formación del arquitecto en este lugar, ¿no? Aquí con unas lógicas distintas, mucho más flexibles, siempre con la idea de experimentar y de ser producidas de manera participativa en distintos ámbitos, pero siempre construyendo comunidad en sí misma. Entonces, estos dos ejemplos dan cuenta también de otra manera de generar procesos participativos, no necesariamente de llegar a las comunidades y generar con ellos una participación, sino construir comunidad de intelectuales a otro nivel, etcétera, etcétera, y experimentar en unas lógicas de vida, ¿sí? De relaciones comunitarias y de construcción, en este caso, de arquitectura. El último periodo, ya para finalizar, tiene que ver con la continuidad de estos temas, pero ya con unas precisiones distintas. La marginalidad y la pobreza urbana aquí ya es entendido como un tema multidimensional, ¿sí? Y aquí hay una cosa particular y es el cuestionamiento de las nuevas generaciones de arquitectos, que es lo que hemos llamado los colectivos de arquitectos que sobre esto trabajaron con Silvia en el curso, en alguna sesión anterior, ¿sí? Que
cuestionan distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, la condición social de la arquitectura, ¿sí? Cómo replantearse esta idea, pero al mismo tiempo cuestionar las distintas formas de proyectar y hacer arquitectura, ¿no? Aquí el sector privado y las ONGs siguen haciendo presencia y casi que se ha diversificado, inclusive más, porque muchísimas fundaciones, resultado de empresas, de grandes empresas, entran a ser partícipe de estos procesos participativos en las comunidades con graves problemas económicos, ¿sí? Y pues obviamente los colectivos de profesionales. Y otra situación importante aquí es la presencia de la academia. Perdón, cómo la academia dentro de sus discursos formativos han comenzado a incluir estos temas de participación en sus casi que en sus pensum, y en sus carreras, pues en el caso pues específicamente de arquitectura, ¿no? Aquí hay un tema que le da sentido y propósito como a esta lógica y es el mejoramiento de la vivienda y el mejoramiento integral de barrios. Todo esto resultado de todos los procesos de asentamiento humano del periodo anterior. Entonces, esos asentamientos han ido creciendo progresivamente y se han ido consolidando y en esa medida empieza a intervenir el Estado y estas pequeñas colectividades o ONGs o grupos privados para trabajar con las comunidades en precisamente mejorar sus condiciones, ¿no? Y pues obviamente que los mecanismos son distintos, a través del Estado se han generado unos mecanismos bien particulares, que eso sería otro tema bastante grande, pero desde nuestra disciplina, mecanismos como el trabajo participativo, por ejemplo, y es caso de los colectivos de profesionales o los equipos armados, equipos comunitarios o grupos comunitarios armados, conformados desde la misma comunidad. En esa medida, si se está entendiendo que la pobreza urbana aquí ya es multidimensional, que muchas de nuestras ciudades, los sectores informales cada vez tienen un porcentaje más grande y que nuestro porcentaje de urbanización en las ciudades es, en algunas, ya está tocando el 80% y sigue creciendo. El discurso entre lo informal y lo informal, ya aquí no, el discurso de lo rural ya no es tanto, sino concentrado en las ciudades, que es donde están los graves problemas, se concentra en esta disyuntiva, ¿no? En todo el tema de lo informal y cómo los temas de hábitat van a estar directamente relacionados con los temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, sostenibilidad entendido en toda su complejidad, pues marca precisamente como la ruta para este tipo de procesos, ¿no? En este caso, los derechos humanos, no como en el anterior, están pensados desde las necesidades básicas, sino que en este caso están más ya pensados desde las ideas de desigualdad, ¿sí? Que es lo que ya las economistas en este momento ya nos miden por el índice de desigualdad. Entonces, las ciudades más desiguales, los países más desiguales y así nos vamos comprendiendo. En esa medida, la planificación aquí ya entra a una escala diferente y se vuelve todo un tema multiescalar para empezar a pensar como estos procesos, ¿no? Y pues el resultado de eso, pues tenemos muchos casos, ¿no? Aquí hay distintos, por ejemplo, en el caso de La Paz, el caso de Medellín, que es muy conocido, y todos los procesos de consolidación en algunas de las comunas, la relación de otras lógicas de manera integral con la vivienda y presencia precisamente de las necesidades de estas comunidades y cómo ellas mismas entran a ser parte muy activa de estos procesos, ¿no? El Estado cada vez va teniendo una participación allí mayor, pero pues también está toda esta otra de los pequeños colectivos que están al margen de todos estos procesos institucionales. Entonces,
y que están al margen precisamente a la luz de estas dificultades que terminan todavía siendo presentes, ¿no? Estos son este, Colombia y Brasil en unas realidades que todavía marcan estas lógicas de pobreza en nuestras ciudades, ¿no? Y con unas a veces con unas relaciones medioambientales muy fuertes o situaciones bastante complejas sociales, como es este caso de Petare en Caracas, que es uno de los lugares dentro de estas mediciones que se hacen, uno de los lugares más violentos y más complejos en Caracas, pero pues que han estado precisamente alimentados por estas iniciativas de colectivos, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, como es el de, se me va, espacios de paz, donde son espacios que congregan un número importante de colectivos jóvenes para trabajar con alguna inversión limitada de oficial o privada, equipamientos comunitarios precisamente para estos lugares, ¿no? Resultado también de la investigación esta de procesos participativos, estos son unos partes de los paneles, donde se den cuenta, me van a regañar yo aquí poniéndolos, pero parte de los paneles de la exposición, y se clasificaban en proyectos arquitectónicos resultados de distintos procesos y que generaban distintos niveles de participación, distintos niveles de modelos de gestión y que generaban distintos tipos de espacios en estos lugares, ¿no? Entonces, esto implicaba tres escalas. Una, estos espacios comunitarios que están dados más en pequeñas comunidades, en zonas más al margen de las zonas urbanas, en el territorio fundamentalmente, y que están relacionadas con procesos productivos de estas pequeñas comunidades, ¿no? Y pues por eso pues lo llamamos procesos comunitarios, ¿no? En donde la presencia del pequeño grupo relacionado con el curso de la universidad o con una convocatoria pública para ir a trabajar 3 meses con la comunidad daban como resultado este tipo de proyectos, ¿no? No me voy a quedar acá porque sé que esto lo trabajaron con Silvia, solamente quería pues como rematar con esto, ¿no? Otro nivel son los espacios colectivos, que es distinto a estas lógicas que de lazos comunitarios, porque aquí en el contexto ya urbano, estas lógicas colectivas más no comunitarias generan unas relaciones particulares que son problemas en común que tenemos distintos personas que estamos vinculados a esta situación y buscamos unas soluciones conjuntas. En esa medida, los resultados son pequeños equipamientos urbanos de carácter colectivo. Sí, de carácter colectivo. Insisto que con distintos niveles de participación, acá uno es en San José, en Costa Rica, el otro es en Lima, este es en una pequeña población al norte de Colombia, y esto es en Medellín. Claro, las características de un proyecto como este son muy distintas porque pues aquí la intervención estatal es muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la participación de la comunidad es menor, es solamente en los procesos de diseño participativo y en algunos casos de construcción, pero no necesariamente de autoconstrucción. Entonces esto habría que nivelar y entender cada uno de los proyectos en sus distintas lógicas para comprender hasta dónde llegan estos procesos. O que son procesos, espacios ciudadanos. Este es, que ustedes ya lo deben conocer, el complejo Cantillo Luceu, la comuna 13 en Medellín y La Esperanza, el Sombrerete en México. Se me va exactamente en dónde es que está este. Y pues las lógicas de son bien distintas porque la participación de la comunidad es limitada,
pero son proyectos que se presentan precisamente como resultado de procesos de algún tipo de participación de la comunidad, ¿no? Que implican intervenciones estatales, pero que al mismo tiempo son concebidos como un sistema en sí mismo, ¿no? Entonces esto genera unas escalas distintas de la participación y por ende de la presencia de distintos actores para que esto en términos de gestión se produzca, ¿no? Bueno, y pues aquí pues ya las reflexiones en términos arquitectónicos pues ya aquí son otras, ¿no? Pues porque aquí, por ejemplo, el mismo Jeremy Till lo que termina planteando es que esta idea de arquitectura dependiente, ¿no? Y cómo la participación es entendida como una forma de los arquitectos casi que de pasar desapercibidos detrás de esta idea de participación, ¿no? Y una necesidad de búsqueda de relaciones con otras disciplinas, ¿no? Esto por un lado, pero por el otro está Henry Sanoff casi que madurando su discurso a lo largo del tiempo, planteando las ideas de desarrollo integral a la luz o del diseño participativo en entornos para manejo de estos entornos para las comunidades, ¿no? Pues listo, bueno, pues esto en la última década se ha diversificado de tal manera que es muchísimo los escritos que se han generado a la luz de este tema, ¿no? A la luz de vincular los temas de la escala urbana, los temas de la profesión misma, es decir, del papel del arquitecto en un grupo interdisciplinario o la presencia de la academia misma, ¿sí? O los colectivos mismos de carácter interdisciplinario, ¿no? Esto era. Yo quisiera terminar con un ejemplo que me parece muy particular con temas de participación y que toca muchísimas aristas, pero que puede ser como de remate algo claro y las complejidades que esto genera. No sé si puedo hacerlo o dejamos ahí. Ustedes me dirán. Yo creo que sí, sí, puedes seguir, Ana. Bueno, no me demoro entonces. Este es un sector en la ciudad de Medellín, que es un sector que se llama el sector de Moravia. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero esta es una planta de una porción de la ciudad. Sí, el centro de la ciudad queda en este lugar donde está el amarillo resaltado, ¿sí? Y Moravia es todo este sector amarillo que aparece acá, ¿sí? En los años 50, finales de los años 50, este era el botadero de basura de la ciudad. Estaba en la periferia de la ciudad y se conformó como el botadero de basura. Años después se construyó esta terminal de transporte, ¿sí? Y pues bueno, todo lo que las lógicas de lo que hemos hablado terminó sucediendo, esto terminó inserto, ¿sí? Casi que en el centro de la ciudad. ¿Sí? Esto hace parte en este momento del centro extendido de Medellín, si se quiere, ¿no? Esto en los años 50 tenía esta lógica, ¿sí? El basurero era una montaña de basura, literalmente, que estaba separado en dos. Uno era la basura esta y otra era los escombros. Entonces habían dos cerros de basura y alrededor de estos dos cerros de basura se conformaron estas pequeñas casuchas que eran estas, realmente no se concebía la diferencia entre casas y basura, ¿sí? Y así comenzó a crecer este sector de Moravia y las personas comenzaron a habitar y a conformar este lugar en su lugar de vida y en su barrio, ¿no? Esto con el tiempo tuvo todas las situaciones particulares de cualquier asentamiento informal de nuestras ciudades. Esto ustedes lo verán y dirán, pero esto puede ser aquí, esto puede ser allí, da exactamente lo mismo. Estas son fotografías inclusive actuales, ¿sí? En uno de los dos cerros, en el cerro de los escombros, ¿no? Con unas dificultades tremendas, claramente, pero resulta que desde los años 70
empiezan a organizarse la misma comunidad y a tocar puertas en distintos lugares, en la Universidad Nacional y en la misma municipalidad, para organizarse a partir de sus propias lógicas y sus propias necesidades. Porque pues si bien se convirtió en una isla para la ciudad, un lugar ignorado para la ciudad, pero igual seguía estando en el centro de la ciudad, ellos mismos salieron precisamente con todo este tema de reivindicación y de construcción de identidad a partir de sus propias lógicas, ¿no? Entonces generaron toda una serie de procesos participativos a través de autogestión, ¿sí? Que han comenzado a ser bastante importantes, ¿no? Y pues todo esto ha ido generando un modelo de ocupación que está orientada, pues obviamente en el contexto pues de Medellín, está orientada pues a conformar una ciudad compacta, pero en ese contexto aparece todo este sector de trabajo hecho por la comunidad misma. Aquí están los dos cerros, este es uno y este es otro. Este es el cerro de Escombros. Escombros es de material, residuo, de construcciones, y este es el resto de basura que se dejaba entonces aquí. Con el tiempo empezaron a tener procesos de reubicación hechos por las mismas comunidades, y cada vez con la intención precisamente de ir desocupando este cerro que estaba completamente ocupado, y ya habían tenido muchísimos accidentes por incendios, por todos los gases que la basura que estaba allí todavía pues tenía, ¿no? Entonces esto había sido bastante complejo, y ellos mismos comenzaron a generar todos unos procesos de reubicación de estas viviendas. Todavía quedan algunas cuantas como estas, inclusive desde esa época, pero lo importante aquí es entender cómo de la mano del Estado y de colectivos inclusive y de la academia misma, este sector comenzó a transformarse. Entonces, por un lado, la inversión estatal en términos de infraestructura, pero por el otro lado, ellos mismos sí generaron un tema importante de producción al interior de la comunidad, y fue a través del cultivo. Decidieron que, como ellos lo que estaban parados sobre basura, decidieron convertir todo este tema de basura en unos temas de cultivo y de abono para cultivar. Entonces el cultivo se les convirtió en todo un tema productivo para la comunidad, ¿no? Entonces generaron ellos mismos equipamientos comunitarios. Todos estos son equipamientos generados por ellos mismos precisamente para educar a la comunidad en procesos de creación de espacios pues para cultivar, y cómo las mismas cubiertas o terrazas que llamamos acá, de las mismas cubiertas se convirtieron en espacios de viveros, en espacios para cultivar, en algunos casos las fachadas mismas de las casas. Entonces este tema de gestión se les convirtió a ellos en un tema urbano para la ciudad, que es lo bastante interesante. Entonces este cerro, que es parte de donde están estos equipamientos, donde están todas estas circulaciones, todo este cerro se convirtió en un parque, y todos estos intersticios han ido comenzando a convertirse en espacios para cultivar, tener huertas, que les sirve pues obviamente para ingresos de ellos mismos, y pues se han ido uniendo una serie de universidades nacionales y extranjeras y de pequeños colectivos para trabajar precisamente en este proyecto. Y pues al Estado, al municipio, pues no le quedó de otra que adosarse precisamente como a este proceso, ¿no? Hoy en día, este cerro, el de la basura, es esto, es un
es un vivero urbano, es un jardín urbano para la ciudad. Y este espacio acá cerrado que tienen en la parte superior es el cultivo en el cual están pensando casi ya en exportar, pero lo están haciendo todavía de manera local a ciudades en Colombia, bueno, etcétera, etcétera, universidades, han generado unas redes importantísimas educativas alrededor de cómo armar todos estos procesos de cultivo, de creación de compost, de venta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es un ejemplo claro de lo que es estos procesos participativos, ¿sí? Que surgen desde las comunidades mismas y cómo el resto de población de distintas disciplinas y estatus, digo yo estatus, me refiero pues como a niveles, en este caso pues de alcance académico o administrativo o privado inclusive, se han ido uniendo en pos de precisamente de todo un proyecto de autogestión generado precisamente por las comunidades mismas a la luz de la conformación de ciudad. Esto ha tenido una gran cantidad de problemas ahora porque con la revisión de los planteamientos de ordenamiento territorial, de los planes de reordenamiento territorial para la ciudad, resulta que esta zona hace parte ahora de todos los temas de renovación, ¿cierto? Entonces están en la lucha tremenda de no dejarse incluir este tipo de arquitectura porque esto genera una lógica muy distinta a lo que ellos vienen trabajando hace unos 20, 30 años, ¿no? Entonces, esto ha sido histórico, este tipo de enfrentamientos de los modelos de gestión hacen parte de las realidades complejas de nuestras ciudades. Entonces, este último ejemplo lo quería mostrar precisamente como para abrir la discusión, si queda tiempo, para darnos cuenta de la complejidad de lo que implica hablar de procesos participativos en nuestras ciudades latinoamericanas. Era eso.